Si en el video anterior hablamos del noise rock, hay una banda que resuena bastante cuando se trata de entender la historia de ese género. Una banda que no inventó ruido en la música, pero sí encontró una forma completamente nueva de usarlo. Porque antes de Sonic Youth, la distorsión, el feedback y la disonancia eran vistas como herramientas para provocar. Después de Sonic Youth, también podían servir para crear canciones. Y eso cambió el rumbo del rock alternativo. Cuando uno escucha la historia del rock alternativo de los años 80s y 90s, aparecen nombres como Radiohead, Nirvana, My Bloody Valentine o Pixies. Pero detrás de muchos de esos artistas hay una influencia que se repite una y otra vez. Una banda nacida en los márgenes de Nueva York. Una banda que logró algo que parecía imposible: llevar la experimentación a una audiencia más amplia sin abandonar aquello que la hacía diferente. Hoy vamos a hablar de Sonic Youth, una de las bandas más importantes, influyentes y singulares de la historia de la música. Para entender a Sonic Youth hay que entender el lugar en el que nació. A finales de los años 70, Nueva York estaba atravesando una transformación cultural enorme. El punk ya había explotado. La primera ola comenzaba a apagarse, pero en los márgenes surgían nuevas escenas. Algunos músicos querían tocar más rápido, otros querían ser más agresivos, y otros directamente querían romper con las reglas que el rock había construido durante décadas. En ese contexto aparece el movimiento No Wave, el cual ya mencionamos en el último video. Fue dentro de ese ambiente donde se conocieron dos figuras fundamentales, Thurston Moore y Kim Gordon. En 1980, Moore y Gordon forman Sonic Youth. Poco después se le suma Lee Reinaldo, otro músico vinculado a la escena experimental neoyorquina. Los primeros años fueron bastante inestables. Hubo varios cambios de integrantes. La banda todavía estaba buscando una identidad. Sin embargo, ya existían algunos elementos que terminarían definiendo toda su carrera: la fascinación por el ruido, la experimentación con afinaciones alternativas y la idea de que una guitarra podía generar mucho más que acordes convencionales. Hay algo que distingue a Sonic Youth de casi cualquier otra banda de rock, y es la forma en que utilizaban sus instrumentos. Mientras la mayoría de guitarristas buscaban perfeccionar técnicas tradicionales, Sonic Youth iba por otro camino. Utilizaban afinaciones extrañas, insertaban objetos entre las cuerdas y experimentaban con texturas. Muchas veces las guitarras de Sonic Youth sonaban menos como una guitarra y más como una máquina generadora de sonidos, y eso les permitió desarrollar una personalidad completamente propia. En 1982 aparece su álbum debut, un trabajo todavía muy conectado con la escena No Wave, crudo, experimental y bastante alejado de lo que más tarde haría famosa la banda. Sin embargo, ya notaba algo importante: Sonic Youth no estaba interesada en copiar fórmulas. El primer cambio llega con Bad Moon Rising, en 1985. Este disco suele considerarse uno de los momentos más importantes de su evolución, porque por primera vez aparecería una combinación que definiría gran parte de su carrera. Por un lado, todas estas cuestiones del no wave, el ruido, el feedback, las disonancias, y por el otro lado, estructuras más reconocibles, melodías y elementos heredados de un rock más tradicional. En lugar de elegir entre experimentación y accesibilidad, Sonic Youth empezó a trabajar con ambas. Después de esas grabaciones se incorpora Steve Shelley. Su llegada termina de consolidar la formación clásica del grupo, y también coincide con el periodo que muchos consideran el más importante de su historia. Durante la segunda mitad de la década de los 80s aparecen Evil y Sister, dos discos fundamentales para entender cómo Sonic Youth fue construyendo su sonido. Cada vez más equilibrio, más confianza y más control sobre el caos. Lo interesante es que seguían siendo discos experimentales, pero ya no sonaban como una banda intentando destruir el rock, sino que sonaban como una banda intentando reinventarlo. Para finales de los 80, Sonic Youth ya era uno de los nombres más importantes del under estadounidense. No eran estrellas, no sonaban en la radio comercial, pero dentro del circuito alternativo ya tenían una enorme influencia. Muchos músicos jóvenes comenzaron a verlos como una referencia. No porque quisieran sonar exactamente igual, sino porque demostraban que era posible experimentar sin renunciar a una identidad propia. En 1988 llega el disco que suele aparecer primero cuando alguien habla de Sonic Youth, Daydream Nation. Muchos lo consideran su obra maestra, y también uno de los mejores discos de la historia de la música. ¿Pero por qué? Porque logra algo bastante difícil: combinar canciones extensas, experimentación, ruido y melodía. Todo eso sin perder coherencia. El álbum fue aclamado por la crítica, pero no alcanzó una repercusión comercial mayor debido a problemas con la distribución. Aún así, con el tiempo se convertiría en una referencia absoluta. Después de Daydream Nation,
la banda toma una decisión polémica: firmar con un sello importante. En aquel momento esto generó mucha controversia. Dentro del mundo independiente existía la idea de que firmar con una multinacional equivalía a perder ciertos principios, pero Sonic Youth veía las cosas de otra forma. Quería llegar a más gente, pero sin cambiar lo que hacían. En 1990 aparece Goo, y el resultado sorprende a muchos. La banda seguía sonando como Sonic Youth, no había un intento evidente de volverse comercial, y tampoco había concesiones extremas. El disco tuvo éxito y demostró algo importante: una banda independiente podía sobrevivir dentro de una estructura más grande sin perder su identidad. A principios de los 90 pasa algo inesperado. Muchos de los sonidos que durante años permanecían en el under empezaban poco a poco a llegar a un público más masivo. El rock alternativo se vuelve muy comercial y el grunge explota. De repente las grandes discográficas buscan bandas que antes no habrían considerado, y Sonic Youth aparece como una especie de puente entre ambos mundos. En 1992 sale Dirty. El disco tiene un cierto sonido más pesado, más directo y más cercano al contexto de la época. Algunos críticos acusaron al disco de acercarse demasiado al grunge, otros vieron simplemente una evolución natural. Lo cierto es que el disco fue un éxito importante y ayudó a ampliar más su público. La segunda mitad de los 90s muestra otra faceta de Sonic Youth. Discos como Experimenta Jet Set, Trash and No Start, Washing Machine y Toes and Leaves muestran una banda cada vez más libre. Ya no necesitaban demostrar nada, no estaban compitiendo con nadie y simplemente seguían explorando su música. Durante esta época también crean su propio sello, un proyecto dedicado a trabajos experimentales, improvisaciones, colaboraciones y composiciones más abstractas. Fue una demostración de que incluso después de varios años de éxitos, la curiosidad artística seguía intacta. En los años 2000 se suma Jim O'Rourke. Su participación aporta nuevas ideas y nuevas texturas. Discos como Murray Street y Sonic Nurse reciben elogios de las críticas y muestran algo que es poco habitual: una banda que con más de 20 años de carrera todavía seguía produciendo material relevante. En 2006 aparece Rather Rip, un disco más directo, con canciones más concisas, menos enfocado en las paredes de ruido y más interesado en la composición. Lo interesante es que aun cuando Sonic Youth simplificaba las cosas, seguía sonando diferente a todo lo demás. En 2009 publican The Eternal, su primer álbum en entrar al top 20 estadounidense. Algo sorprendente para una banda que durante años se la pasó haciendo música experimental. Parecía que todavía quedaba mucho por delante, pero en 2011 pasó algo decisivo. Kim Gordon y Thurston Moore anuncian su separación después de 27 años juntos. Poco después, Sonic Youth realiza su último concierto en Brasil, y la historia de la banda llega a su fin. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿por qué Sonic Youth hasta el día de hoy sigue siendo tan importante? Hay bandas que cambian la historia de la música porque venden millones de discos. Hay bandas que cambian la historia de la música porque inventaron un género. Y hay bandas que transforman la manera en que los músicos piensan la música. Sonic Youth pertenece a esta última categoría. Su influencia aparece en el indie rock, el shoegaze, el grunge, el noise rock moderno y el rock experimental. Pero quizás su aporte más importante no fue un sonido específico, fue una actitud. La idea de que la experimentación no tenía por qué quedar encerrada en galerías de artes o círculos académicos, que podía convivir con canciones, con discos, con giras, como una banda de rock. Sonic Youth pasó durante más de 30 años mostrando que la frontera entre vanguardia y cultura popular era mucho más frágil de lo que parecía. Y capaz que por eso sigue siendo una referencia. No porque encontrara una respuesta definitiva, sino porque convirtió la búsqueda constante en una forma de hacer música. Así que nada, muchachos, si les gustó el video dejen su like, suscríbanse, síganme en Instagram, suscríbanse también a mi canal secundario donde estoy subiendo las cosas que hago en directo. Y lo más importante de todo, nos vemos en el próximo video.